pues prácticamente la conversación que voy a tener con ustedes en este momento tiene como objetivo que podamos tener un panorama general de cómo vamos a entender el suicidio, cómo vamos a entender las minucias que hay al respecto, factores de riesgo crónicos, agudos, ¿no? ¿Qué es el fenómeno suicida? ¿Cuáles son las intervenciones que nosotros podemos hacer en un momento dado? Si lo estoy haciendo por teléfono, ¿qué es lo que podría hacer? Si lo estoy haciendo de manera particular en un primer contacto, cuáles son las tareas que corresponde cubrir para dar una buena atención ya en el proceso de la intervención terapéutica ya más a mediano y largo plazo, en qué consiste. Yo me voy a concentrar sobre todo en la intervención en la crisis suicida aguda, en el entendido de que muy probablemente en una intervención telefónica en un momento de crisis, que es donde ustedes están dando apoyo, es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, voy a dar el modelo teórico general, algunos aspectos sobre la evaluación, algunas recomendaciones sobre la intervención y espero que tengamos el suficiente tiempo para contestar algunas preguntas que hayan al respecto y poder bajar esta información a el servicio que ustedes están prestando como voluntarios. Ahora, me acabo de dar cuenta de que sí, ahí está abierta mi presentación. Ok, entonces, bueno, voy a iniciar. En teoría se debería de estar compartiendo la pantalla. Entonces, por ahí ayúdenme para saber si se observa bien. Sí, así es. Sí, Ok, así es, doctor. perfecto, Adelante. muchísimas gracias. Sí, gracias. Michelle está bien, está perfecto, lo prefiero. Son muy amables. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esto que son aspectos generales de la evaluación e intervención de la conducta suicida. Primero que nada, pues bueno, vamos a hablar de suicidalidad. ¿Qué es suicidalidad? Suicidalidad es una manera de referirnos a lo que es una tendencia suicida o a lo que también nos referimos como comportamiento o conducta suicida. Y prácticamente es un término que engloba tres cosas. Por una parte, conductas autolesivas sin intención suicida o CASIS, ¿verdad? Que es cualquier comportamiento intencional que tiene la finalidad de provocar dolor por un fin específico. Normalmente cuando hay casis, las personas tienden a lesionarse de alguna u otra manera con la finalidad de ayudarse a distraerse del sufrimiento emocional que están experimentando. En algunos casos, las personas pueden llegar a reportar que también experimentan algún tipo de bienestar, de placer, de sedación como consecuencia inmediata a estas autolesiones. Entonces, eso forma parte de la suicidalidad y la manera en la que le llamamos es CASIS. ¿Por qué hay que prestarle atención y por qué hay que considerarla también como una tendencia suicida? Bien, porque las personas que tienden a lastimarse, en primer lugar, son personas que ya han trascendido una barrera que para muchas otras personas es impensable de trascender, que es el provocarse daño físico, el provocarse daño y generarse dolor de manera intencional. Normalmente esto funciona a corto plazo, como ya dije, pero cuando funciona y las personas lo repiten, empieza a reforzarse este comportamiento y entonces lo que vemos es que hay una habituación al dolor y junto con esto un incremento en la intensidad del comportamiento autolesivo para provocar este efecto de sedación, de placer o de distracción del sufrimiento emocional que se está experimentando en algún momento dado. Entonces, usualmente lo que vemos es que las conductas autolesivas, ¿sí?, cuando son repetitivas y son funcionales para aliviar el malestar emocional, tienden a repetirse y tienden a fortalecerse. Y como no funcionan como lo hacían en un inicio, normalmente tienden a volverse cada vez más graves. Esto nos pone en riesgo de generar legión a tejidos que requiera de una intervención médica y que pudiera llegar a tener consecuencias graves, ¿no? Como por ejemplo llegar a lesionar algún tendón, que pueda representar después perder la movilidad en algún miembro. Por ejemplo, yo me corto las muñecas, ¿no? Y después ya no puedo
mover bien alguno de los dedos. Si ese fuera el tipo de autolesión, hay muchas otras, no voy a profundizar en eso, pero en el momento de las preguntas obviamente podemos ahondar más si ustedes lo consideran necesario. La idea es que en la medida en la que este comportamiento se vuelve más repetitivo, normalmente la severidad de la autolesión es mayor y obviamente en algún momento pues implica un riesgo para la muerte por accidente. En segundo lugar, tenemos a las ideas suicidas, ¿sí? Que pueden ser egosintónicas o egodistónicas. Por una parte, las personas pueden llegar a desear morirse como una manera de escapar del sufrimiento que están experimentando y de los problemas cotidianos que lo provocan. Esto puede ser egosintónico en tanto que la persona considera que estas ideas no son ajenas, ¿sí? Son ideas que son congruentes con su estado de ánimo, son ideas que son congruentes con su manera de pensar. Las personas pueden llegar a tener deseo de morir, ¿sí? Que puede ser pasivo, como ojalá algún día no despierte. Pueden ser activos, como pensar en algún momento voy a hacer algo para quitarme la vida, ¿sí? Desear tener la fortaleza para intentar suicidarse, etcétera. O incluso pueden llegar, como voy a mencionar más adelante, a hacer ya planes específicos sobre el cómo, cuándo me voy a quitar la vida. Incluso tal vez llegando a tomar medidas precautorias. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué manera voy a lograr pasar desapercibido cuando lo haga? ¿Sí? Entonces, estos serían ejemplos de ideas suicidas egosintónicas. Por otra parte, también pueden ser egodistónicas. La persona puede llegar a experimentar ideas suicidas que no considere congruentes con sus valores, sus creencias, con su estado de ánimo, como es el caso de cuando las personas llegan a experimentar alucinaciones auditivas de comando que le ordenan suicidarse. La persona puede sentirse asustada por estas voces y aún así sentir que está en riesgo de obedecerlas. Por otra parte, sobre todo individuos que han sido expuestos al suicidio en algún momento de su vida porque han estado cerca de una persona que lo ha intentado, porque han sido expuestas a noticias sobre alguien que lo ha intentado, porque ellos mismos lo han intentado o lo han fantaseado en algún momento, pueden llegar a experimentar recuerdos visuales, recuerdos auditivos o incluso recuerdos somatosensoriales de esos momentos. Entonces, bajo estrés, las personas pueden llegar a tener estos flashazos visuales, ¿no? Estas visiones condicionadas o estas audiciones condicionadas o sensaciones somáticas condicionadas, que no son otra cosa más que recuerdos de exposiciones previas al suicidio. Sin embargo, la persona los vive como peligrosos. ¿Sí? No vive el recuerdo de que una persona intentó suicidarse o no vive el deseo de haberse suicidado como una respuesta condicionada, sino que la vive como una idea que está ahí y que no debería de estar ahí. ¿Sí? En vez de verla como un aprendizaje, ¿sí? Que la persona puede decidir desobedecer, muchas veces se ve como un pensamiento intrusivo, ¿sí? Obviamente cuando el pensamiento es intrusivo, nos referimos a que la persona no lo quiere tener y sin embargo el pensamiento aparece. Y entonces muchas veces lo que hace la persona es tratar de bloquear, de suprimir ese pensamiento de diversas maneras. Y como sabemos, porque la literatura experimental y clínica así lo demuestra, y quien tiene experiencia clínica así lo sabe también, tratar de suprimir un pensamiento no lo vuelve más que más recurrente y más persistente. Entonces las personas pueden llegar a experimentar ideas suicidas, imágenes, audiciones suicidas en contra de su voluntad que son muy persistentes y por lo tanto muy distresantes. Entonces es un ejemplo de una idea suicida egodistónica. ¿Por qué son peligrosas las ideas suicidas? Bueno, porque al igual que como ocurre con las conductas autolesivas, un deseo de morir, ¿sí? Muchas veces puede reforzarse negativamente, porque la persona fantasea, cuando yo esté muerto,
¿sí? La gente ya no va a tener problemas por mi causa, van a descansar mis familiares, yo ya no voy a sufrir, no voy a tener que enfrentar estas situaciones difíciles que normalmente enfrento. En algún momento esa idea ya no basta, ¿sí? Ya no es tranquilizadora. Y entonces ahora lo que hago es progresar en cómo lo haría. ¿Sí? Y muchas veces progreso de tener un mal plan a tener un mejor plan o a tener diversos planes e incluso a comparar estos planes. ¿Sí? Usualmente la idea suicida también funciona para que la persona experimente algún tipo de alivio, algún tipo de distracción de las situaciones que le generan sufrimiento. Muchas veces sirven para posponer, tener que enfrentar este tipo de situaciones y así funcionan a la corta, pero a la larga se fortalecen y dejan de funcionar y entonces la idea se va volviendo más elaborada. Al mismo tiempo, la persona va generando toda una serie de reglas, ¿no? De algoritmos, si les sirve la metáfora, sobre cómo ir procediendo con el plan suicida. Esto quiere decir que el pensamiento se vuelve cada vez más rápido, ¿sí? Cada vez más sofisticado, ¿sí? Y entonces la idea suicida se va volviendo cada vez más automática, más elaborada, ¿sí? Y al mismo tiempo se va volviendo más creíble. Entonces, el riesgo que hay entre esta progresión de ideación suicida a la tentativa suicida cada vez es mayor, ¿sí? Hay una relación entre la conducta autolesiva y la ideación suicida, no es regla, pero sí la puede haber en muchos casos. Cuando yo ya he aprendido a generarme dolor como una manera de escapar de mi sufrimiento, en algún momento ahora puedo pensar fácilmente, si funciona provocar mi dolor y la situación no mejora, entonces ya podría empezar a pensar en quitarme la vida. Sí, es como que ya trascendí una barrera prohibida que es generarme dolor, ahora trasciendo la segunda, que es pensar en cómo quitarme la vida para aliviar mi sufrimiento. ¿Sí? Y una vez que hay una idea, ¿sí? La posibilidad de generar un plan es mayor. La posibilidad de intentarlo es mayor. ¿Sí? Normalmente hay dos requisitos básicos para que la persona intente quitarse la vida. En primer lugar, que no le teme ya al dolor que puede sentir en el momento de intentarlo. Entonces, obviamente, las casis, ¿no? Disminuyen esta sensibilidad, ¿no? Desensibilizan y hacen más posible que el acto se intente con la fuerza suficiente para quitarnos la vida. Y por otra parte, cuando hay una planeación, cuando se han tomado medidas precautorias, cuando la persona ha investigado cómo hacerlo, hay mayor probabilidad de que la tentativa suicida no sea impulsiva, sino que sea bien planificada, ¿sí? Y tenga una mayor probabilidad de éxito. Entonces, podríamos pensar en que hay una progresión entre las conductas autolesivas, las casis, las IS o ideaciones suicidas y las tentativas suicidas o TS, sí las hay. En muchos casos, esta es la historia, ¿sí? De la tendencia suicida, ¿sí? Donde puede haber surgido primero la idea, luego la casis, ¿no? Y luego la TS, o bien pudo haber habido una TS, ¿sí? Y posteriormente una ideación suicida más sofisticada. Hice un intento impulsivo, no funcionó, ahora empiezo a repasar el por qué no funcionó y a generar una mejor alternativa. Y en el futuro desarrollar casis, ¿sí? Como una manera de lidiar con mi sufrimiento. En algunos casos es posible que estas tendencias suicidas o este comportamiento al que le llamamos suicidalidad ocurra de manera independiente, esto es casis sin IS o TS, es posible que exista. Es posible que hayan TS sin IS y casis, también es posible. Es posible ver IS sin casis o TS, es perfectamente posible. ¿Sí? Normalmente, cuando la suicidalidad es crónica, vamos a observar las tres cosas, pero no siempre es el caso. ¿Qué pretende ilustrar esta diapositiva? Bien, la conducta suicida,
¿sí? Observada desde una perspectiva de aprendizaje, de la psicología del aprendizaje, o si ustedes prefieren, ¿no? Desde la psicología conductista, desde el conductismo, yo prefiero el nombre conductología, que es el paradigma desde el cual yo trabajo. Se entiende la suicidalidad como una conducta de resolución de problemas, ¿sí? Vamos a pensarlo de esta manera. Yo estoy sufriendo por diversas causas, ¿sí? Hay situaciones en mi vida que quiero que cesen y no cesan. Muchas veces, por el contrario, se agravan. Y estas situaciones pueden ser problemas con una persona, pueden ser mis condiciones económicas, ¿sí? O incluso pueden ser cuestiones internas, ¿sí? Tengo ideas negativas sobre mí mismo y se asocian a muchísimo sufrimiento. Experimento insomnio, ansiedad. Normalmente no viene una separada de otra. Usualmente cuando las condiciones de vida son desfavorables, también yo tengo dolor físico y psicológico. Eh, las personas, ¿no? Reflexionamos sobre nuestros problemas. Las personas reflexionamos sobre nuestro propio dolor. Siempre existe la posibilidad de que en algún momento los problemas son tan crónicos o bien son tantos que se han acumulado que pensamos que ya no hay manera de resolver esto. Siempre existe la posibilidad de que el dolor que estas situaciones de vida me generan sea tanto y tan diverso que yo empiece a sentir como que no puedo afrontarlo, como que es verdaderamente intolerable, ¿sí? Después de haber hecho diversos intentos para resolver estos problemas y no haberlo logrado, o después de haber hecho muchos intentos para dejar de sentir dolor frente a estas situaciones y no haberlo logrado, es fácil llegar a la conclusión de que yo soy una persona incompetente para afrontar estas situaciones, sea para modificarlas, sea para escapar de ellas, o sea, simple y sencillamente para aliviar el dolor que me provocan. Esto obviamente hace que yo me sienta impotente, ineficiente, que experimente mi situación como intolerable y que experimente mi situación como interminable, ¿sí? Entonces, entre ese tipo de situaciones, las personas siempre pueden llegar a idear una solución de emergencia, que es terminar con la propia vida, porque ya es la vida misma la que se ve como un problema. Todo lo que ocurre en mi vida es un problema que es intolerable, que es inafrontable y que es interminable. Y el dolor que me genera esa situación de la misma manera. Luego, entonces, ¿cuál es la solución? Dejar este mundo. ¿Sí? Desde esta perspectiva, entonces, la conducta suicida se entiende como una estrategia de resolución de problemas. Buena, no es una estrategia buena en el sentido de que no está resolviendo ningún problema, no está ni aliviando el dolor que uno genera, ni reduciendo el sufrimiento que uno está experimentando, sino lo contrario, no está resolviendo los problemas, solamente pretende darles la espalda a estos problemas y eso no los va a resolver. Una vez habiendo explicado esto, quiero pasar a cuándo necesitamos hablar, ¿sí?, de estas tendencias suicidas. ¿Cuándo es necesario evaluarlos? Es necesario evaluarlos, por ejemplo, si ustedes trabajan dentro de una institución, si ustedes trabajan en su práctica privada, es necesario detenernos a hacer una evaluación comprensiva cuando tenemos noticia de que la persona tiene historia de suicidalidad. Cuando sabemos que actualmente o en algún momento de su vida ha presentado CASIS, IS o TS. En ese momento hay que detenernos a evaluar. Cuando tal vez no se ha presentado esto anteriormente y esta es la primera vez en la vida del paciente, de la persona, perdón, del consultante, que está presentando ese riesgo. De repente existe la posibilidad de que yo ya conozco a un consultante, he trabajado con una persona durante un tiempo y en algún momento ocurre algo y la persona reporta por primera vez.
ideación suicida, o bien hay casis, o de repente nos sorprendemos porque esta persona que no lo sospechamos acaba de hacer una TS. Entonces, en ese momento también hay que detenernos a hacer una evaluación, ¿cierto? Si recibimos a una persona por primera vez, siempre es un buen deporte, es una práctica recomendada preguntar si hay historia, ¿sí?, de suicidalidad o si actualmente el consultante tiene tendencias suicidas. Hay que detenernos a hacer una evaluación comprensiva cuando ya hemos estado trabajando con una persona con este repertorio de afrontamiento y de repente hay un incremento, ¿sí? Vamos a suponer que la persona presentaba casis. Las casis eran de una gravedad médica moderada y de un día para otro, después de un problema, por ejemplo, con la pareja, ¿sí?, hay una autolesión con una severidad tal que hace que la persona tenga que ingresar a urgencias a que le hagan una sutura. Entonces, hay que hacer una evaluación comprensiva, ¿sí? El consultante tenía ideación suicida egodistónica, ¿sí?, pero ahora se ha vuelto egosintónica, ¿sí? Entonces, se ha agravado la tendencia suicida del consultante, entonces hay que hacer una evaluación, ¿sí? O bien, el riesgo parece estar controlado, el consultante tenía historia de comportamiento suicida, ya lo conocíamos, habíamos hecho una evaluación, habíamos hecho intervenciones, el riesgo está controlado, pero están ocurriendo situaciones de vida similares a aquellas que llevaron a una tentativa en otro momento de su vida. Entonces, ahí tenemos que detectar que, aunque no necesariamente hayan indicadores de riesgo que sean fáciles de observar, sí sabemos que las circunstancias de vida de la persona se asocian a que la suicidalidad recurra. Entonces, en ese momento habría que volver a hacer una evaluación comprensiva. Obviamente, en su caso, atendiendo una línea de emergencias, usualmente a lo que nos vamos a enfrentar es a que actualmente, ¿sí?, que es el segundo punto, hay riesgo suicida, ¿sí? Entonces, estamos tomando la llamada, nos enteramos, en ese momento hay que hacer una evaluación más comprensiva. Ahora, en mayor detalle, ¿qué lleva a que una persona desarrolle estas tendencias suicidas? Se habla de que hay dos tipos de factores de riesgo. Por una parte tenemos factores de riesgo crónicos y por otra parte tenemos factores de riesgo agudos, ¿sí? Los factores de riesgo crónicos son factores de vulnerabilidad constantes y persistentes que se presentan a lo largo de la vida de una persona o durante un periodo de la vida de esta persona, ¿sí?, y que implican un mayor riesgo para que existan episodios de riesgo agudos. Un episodio de riesgo agudo, ¿sí?, es un periodo de tiempo limitado en el tiempo, cuya duración puede fluctuar de horas a días, ¿sí? La literatura normalmente describe un riesgo de aproximadamente 48 horas, ¿sí?, promedio, ¿verdad? Pudieran ser 4 días, pudiera ser solo un día, pudieran ser solo unas horas, ¿sí? En promedio estamos hablando de 2 días, ¿no?, de riesgo agudo, según lo que reporta la literatura, ¿verdad? No es para que nos confiemos en ese sentido. Y usualmente es en el periodo de riesgo agudo donde ocurre la tentativa, ¿sí? Entonces, quítenle la palabra usualmente, es en el periodo de riesgo agudo donde la persona hace la tentativa. Y es durante este periodo de riesgo crónico donde se presenta uno o varios episodios de riesgo agudo. Los factores de riesgo crónicos y los factores de riesgo agudo requieren intervenciones distintas. ¿Qué hacemos cuando hay riesgo agudo? Intervenimos con un plan de emergencia. ¿Qué hacemos respecto a los factores de riesgo crónicos? Pues hacemos un plan de tratamiento para resolverlos y junto con eso retirar la posibilidad de que el consultante siga utilizando la suicidalidad como una estrategia de afrontamiento.
Entonces, a mí me gusta dividirlo de esta manera. Por una parte, tenemos un plan de emergencia para lidiar con el riesgo agudo y por otra parte, tenemos un plan de tratamiento, ¿sí? Para disminuir el riesgo, ¿sí? De que ocurra la conducta suicida como estrategia de solución de problemas y en vez de eso se prefiera usar otras alternativas, ¿sí? Esta es una diapositiva que he tomado prestada justo de Behavioral Tech, una de las compañías para las que trabajo como entrenador, que ilustra muy bien esta relación entre el riesgo crónico, ¿sí? Y los episodios de riesgo agudo, ¿sí? Entonces, normalmente se presentan, ¿verdad? Durante un periodo prolongado todos estos factores de riesgo agudos y dentro de este periodo ocurren situaciones estresantes que hacen que surja la crisis aguda. Luego, entonces, ¿qué pasa si yo hago una buena intervención, un buen plan de manejo del riesgo agudo? ¿Ha cedido el riesgo de suicidio? No, porque hasta que no se controlen los factores de riesgo agudos, no podemos pensar que realmente hemos dado un tratamiento a la suicidalidad. Para que quede un poco más claro, voy a hablar de los factores de riesgo crónicos. He adaptado un modelo que fue desarrollado por Marshall Linehan en el 81, año en el que yo nací, efeméride. Lo he adaptado para ser congruente con otro tipo de información que manejo yo de forma actual desde mi formación. Podríamos hablar, ¿no?, de manera congruente con Linehan que hay 3 factores, ¿no?, que hacen los factores de riesgo crónicos. Por una parte tenemos factores del organismo, ¿sí? Por otra parte tenemos factores ambientales y por otra parte factores conductuales, que yo he renombrado como factores asociados al afrontamiento. ¿Cuáles son estos factores de riesgo crónicos que están relacionados al organismo? En primer lugar, si hablamos de factores sociodemográficos, prácticamente habría que pensar en lo siguiente. Lo voy a decir de manera muy simple. Hay personas que tienen vidas más duras que otras y podemos identificarlo definiendo ciertas condiciones de vida, ¿no? Efectivamente es así. Normalmente, minorías raciales, con condiciones económicas desfavorables, mujeres, van a tener mayor riesgo, ¿sí?, que personas con una buena condición económica, ¿sí?, que no son de una minoría, que están casados, que tienen red de apoyo. Entonces, pensemos en que hay diferentes factores demográficos que obviamente incrementan la exposición a eventos de vida estresantes y por eso se consideran dentro de los factores de riesgo crónicos, ¿sí? Normalmente las mujeres hacen más tentativas suicidas que los hombres normalmente son más letales, ¿sí? Usualmente la comunidad LGTB presenta muchísimo mayor riesgo de suicidio que la población heterosexual. Normalmente esto está asociado a incomprensión, estigma, rechazo, etcétera, ¿sí? Las minorías normalmente se exponen a mayor número de injusticias, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Los pueblos indígenas normalmente sufren muchísimas más injusticias, ¿no? Etcétera, ¿sí? Por otra parte, el contexto histórico. El contexto histórico es relevante en tanto que nos habla de la historia de vida del individuo y qué tanto esta ha ayudado a que la persona desarrolle o no desarrolle resiliencia o bien mayor vulnerabilidad a que los estresores se vivan como un daño irreparable para su persona, para su yo. Hay personas que por diversas razones
llegan a tener esta percepción de las desavenencias de la vida como temporales. Otras personas las viven como situaciones que generan daños irreparables. Esto depende de sus experiencias de vida individuales, obviamente, de cómo el entorno modela el afrontamiento ante este tipo de situaciones, el cómo la gente en el entorno cultural habla sobre este tipo de situaciones. Por poner un ejemplo, para una persona, un divorcio puede ser algo natural, puede ser algo normal. Para otras personas puede ser una situación de muchísima vergüenza que implica que ya no eres deseable para otra persona en el futuro, que implica una deshonra para la familia, etcétera. Entonces puede significar algo muy diferente para dos personas dependiendo del entorno cultural, dependiendo de los valores familiares, dependiendo de lo que la gente dice, transmite información de manera oral o dependiendo de lo que modelan, el cómo yo veo que las personas reaccionan a ciertas circunstancias de vida. ¿Sí? Entonces, definitivamente la historia de vida individual hace una diferencia importante. Y por otra parte, también tenemos procesos neuroendocrinos reguladores. ¿Sí? Muchos de ellos, ¿verdad? Moderados por algunas cuestiones genéticas que en combinación con el ambiente hacen o no una vulnerabilidad, por ejemplo, a desarrollar ciertos trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Si bien el suicidio no es síntoma de un padecimiento psiquiátrico, hay mayor riesgo suicida en personas con algún trastorno psiquiátrico que en personas que no lo tienen. ¿Sí? Obviamente, pensemos en que personas que tienen como rasgo mayor impulsividad, mayores dificultades para regular sus emociones dolorosas, están en mayor riesgo de percibir su dolor como intolerable, de generar sufrimiento por agravar sus intentos de solución, de repente intentar solucionar un problema, al hacerlo de manera impulsiva lo hace peor. Entonces, estos son factores que también contribuyen. Factores ambientales. Bien, entonces pensemos que yo he tenido una vida difícil y además tengo una constitución biológica que hace que sea más dolorosos algunos eventos de vida y que sea más difícil tener un afrontamiento reflexivo y efectivo. Junto con esto, si tenemos que hay disposición de medios letales, que hay modelos de suicidio disponibles en las películas, en mi comunidad, hay quien modela cómo suicidarse, más eventos vitales estresantes recurrentes a lo largo de mi vida o bien durante un periodo de vida en particular, donde, como decimos vulgarmente, nos llueve sobre mojado, o bien hay un evento particularmente doloroso que no se resuelve, como una enfermedad crónica, dificultades económicas, me acaban de despedir del trabajo, más bien me despidieron del trabajo hace un año y todavía no encuentro trabajo y mientras tanto las deudas se acumulan y el estrés familiar provocado a partir de que tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida es cada vez mayor. Ahí tenemos ejemplos de eventos de vida estresantes. Y por otra parte, un factor ambiental actual problemático es una deficiente red de apoyo, que no quiere decir que no tenga personas con quien compartir mi vida. Cuando decimos que hay una red de apoyo deficiente, a lo que nos estamos refiriendo es a que las personas que hay en mi vida no son un apoyo. Muchas veces son una fuente de estrés. Por otra parte, hay personas que sí viven de manera mucho más solitaria y entonces tal cual no hay una red de apoyo. ¿Sí? Entonces, pensemos en cómo se pueden sumar estos factores. Por una parte, tenemos una persona con dificultad para regular sus emociones, con grave impulsividad, ¿sí? Que a lo largo de su vida ha recopilado toda una serie de información que le estigmatiza, por ejemplo, como un enfermo psiquiátrico que tiene una condición crónica que nunca se va a quitar, una persona que nunca va a ser capaz de ser feliz por esta condición y que además
¿sí? Tiene condiciones de vida que se asocian a estigmas adicionales. Entonces tenemos una persona que tiene una vida desfavorable y además, ¿sí?, acaba de vivir un suicidio de una persona conocida y se enteró de todos los detalles y tiene los medios disponibles para suicidarse cercanos. A esto súmenle, ¿verdad?, que está pasando por este periodo de crisis económica, de dificultades familiares, ¿sí? Está cada vez durmiendo menos, cada vez está este, con ataques de pánico más recurrentes, ¿sí? Está sufriendo mucho por estos problemas y además ya tiene un tiempo sin hablar con sus seres queridos, sin comunicarse con su familia, más bien discutiendo mucho con ellos. Entonces la percepción es, no puedo contar con ellos. Obviamente aquí vemos cómo se suman estos factores para que la persona experimente su vida como un sufrimiento constante, ¿sí? A lo largo de su historia y donde está pasando por una de las peores, si no es por la peor racha posible, pero donde se asoma la posibilidad de quitarse la vida, ¿sí?, como una posible solución, ¿sí? Ante esto, si pensamos que la persona ha aprendido, ¿sí?, a pensar sobre el suicidio como una solución, ¿sí?, a pensar en esto de manera más recurrente, si la persona no tiene muchas estrategias para controlar sus síntomas de ansiedad, su sueño, ¿sí?, y no está en este momento, ¿no?, por fatiga, por falta de sueño, ¿sí?, no tiene la flexibilidad cognitiva suficiente para generar alternativas de solución, se siente físicamente muy agitado, lo cual hace que la percepción de intolerancia del malestar sea muchísimo mayor. Obviamente vamos a tener que el afrontamiento motor va a ser menos reflexivo, va a ser más impulsivo, con mayor probabilidad de ser ineficiente. Estos son los factores de riesgo crónicos que hacen que sea más probable que ante una situación estresante, repentina, ¿no?, como por ejemplo que en algún momento la pareja le diga, ya no soporto más, me voy de la casa y me llevo a mis hijos conmigo, hagan que se presente una crisis de riesgo, un riesgo suicida agudo, un episodio de riesgo agudo, perdón. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo agudo más claros? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver como clínicos? Primero, que hay ideación suicida, ¿sí?, que puede ser pasiva, solamente deseos de morir, o bien puede ser activa, que son planes sobre cómo cometer el suicidio. Egosintónicos o egodistónicos. Por otra parte, cuando hay comunicación suicida directa, por ejemplo, la persona le dice de manera directa al clínico, me quiero matar, ¿sí?, o bien se lo dice a personas cercanas. Esta comunicación también puede ser indirecta. Existe la posibilidad de que la persona diga, no, pero ya esto se va a resolver en algún momento y nada, mi familia ya no va a tener que sufrir por mí. O no, todo va a estar bien. O sea, sé que la situación es desesperada, pero no te preocupes tú, todo va a estar mejor. Comunicación del tipo, no se preocupen por mí, estaré bien, hacer despedidas, etcétera, ¿sí? Un factor de riesgo agudo muchísimo más directo es que la persona comunique si hay planeación, hay preparación o hay ensayos suicidas, ¿sí? Y obviamente si ha habido una tentativa reciente, ¿sí? Otra vez, no descuiden los casis. Entonces, vamos a regresar a este punto. ¿Cómo saber si hay un incremento de riesgo? Bien, hay un incremento de riesgo cuando el consultante muestra estos indicadores de riesgo agudo. Cuando sé que la persona lo presenta, aun cuando no reporta en su historia de vida haber presentado alguna tentativa previa. Bien, porque están presentes actualmente estos indicadores de riesgo agudo.
¿Cómo sé yo que la persona se está exponiendo a situaciones asociadas, ¿sí?, a una tentativa suicida? Bien, porque hay estos factores ambientales, ¿sí?, que en un momento previo de vida del individuo le han llevado a intentar planear, contemplar el suicidio. Tal vez todavía no nos lo está presentando como afrontamiento, tal vez no se ven todavía estos indicadores directos, pero sí puedo ver que la situación del ambiente, ¿sí?, justo hace esta combinación con estos factores organísmicos que en el pasado han llevado a tener un afrontamiento suicida. ¿Sí? Entonces, bueno, esos serían los factores de riesgo agudos, algunos indicadores indirectos. Hablar de ser una carga para los otros, experimentar severa desesperanza o pesimismo actual, tener una pérdida de interés o placer, inquietud, agitación, ansiedad increciendo, alucinaciones, inhabilidad para concentrarse o tomar decisiones. Voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí. Quiero saber si hay algún tipo de dudas o comentarios hasta este punto. Ahora justo voy a entrar ya a cómo se entiende esto de manera dinámica para poder hacer una buena evaluación e intervención. Chicos, si gustan, pueden usar el chat, si tienen alguna duda por ahí, para que se la pueda leer a Michelle. Puedo esperar un par de minutos para ver si surge algo, si no, me sigo. Creo que ya hay algo en el chat. Sí. ¿Cómo saber si es un chantaje emocional? Pregunta Marta. Eso es muy simple, jamás lo es. El hecho de que la persona esté pensando en quitarse la vida requiere ser tomado en serio. Al final del día, esto lo que está comunicando es que la persona está sufriendo y no está encontrando otras maneras que no sea decirle a la gente me quiero matar para resolver este problema. ¿Sí? Entonces, pensémoslo así. Si las personas pudiéramos afrontar una situación, lo haríamos. ¿Cierto? Si pudiéramos resolver un problema, lo resolveríamos. Claramente algo está pasando, claramente la persona se está experimentando sobrepasada de alguna u otra manera para que esté comunicando me quiero matar. Las personas pueden sentirse manipuladas, ¿sí? Pueden sentir que esto es coerción, porque efectivamente es coerción. ¿Sí? Cuando una persona dice quiero matarme, obviamente esto provoca un afecto negativo y una urgencia de hacer algo al respecto. Entonces, desde la perspectiva de quien recibe la comunicación, se siente bajo coerción. Pero eso no quiere decir que quien comunica me quiero matar no esté sufriendo y no esté encontrando formas de afrontar esta situación de manera mejor. Entonces, yo como clínico necesito entender cuál es la situación que te está provocando este sufrimiento y cuál es tu sufrimiento para ver qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Que no sea depender de comunicar a los demás que te quieres matar, amenazar a los demás con que te quieres matar como una única manera de resolver esto. Porque además, como ya dije, normalmente no es una muy buena forma de resolver problemas. Bien, Adriana nos pregunta, tal vez menciones esto en el siguiente bloque. ¿Cómo debe conducirse la llamada cuando el usuario refiere estar intentando hacerse daño o quitarse la vida en ese momento? Sí, lo voy a mencionar más adelante. Okay. Cecilia dice, ¿cuál es la diferencia entre ensayo suicida y tentativa suicida? El ensayo suicida es cuando la persona está preparándose para hacerlo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿tiene el medio letal disponible? Sí, no quiero dar muchos detalles, por ejemplo, sobre cómo pudiera esto ser o no ser, ¿no? Porque después no sé si esto se va a compartir con grupo, ¿no? Se va a subir a redes, etcétera, ¿no? Entonces prefiero no dar como información sobre posibles métodos, pero vamos a suponer que la persona tiene el método y lo que está haciendo es ensayándolo, ¿sí? Porque la persona sabe que en el momento en el que intente suicidarse le puede temblar la mano, ¿me explico? ¿Sí? La persona sabe que en algún momento puedo no atreverme. Entonces, el ensayo es
hacer la pantomima, ¿no? Para ir ensayando y que en el momento en el que yo decida quitarme la vida de verdad, no me tiemble la mano, no dude y entonces no lo logre. ¿Sí? Entonces, eso es un ensayo. Una tentativa es cuando la persona con intención ya ha intentado quitarse la vida, es decir, ya ejecutó el acto, ¿sí? Y el acto llevaba la intención de quitarse la vida. Dulce nos dice, ¿es como aproximación sucesiva? Sí. O sea, no lo diría yo así de manera específica, no, porque la aproximación sucesiva implica que una persona está dando pasos hacia, ¿sí? Con la finalidad de desensibilizarse. Entonces, pudiera ser el caso, pero en otros casos es más un ensayo imaginario, ¿sí? Más que una aproximación sucesiva, ¿de acuerdo? O tal cual, pues es esto, ¿sí? Es un ensayo. ¿Sí? Entonces, nada, o sea, son cuestiones teóricas. Podríamos decir que sí. Y te parece si es la última, ¿no? Para seguir, Sí, para continuar. perfecto. Las ideas endodistónicas, perdóname, mencionan flashazos. ¿Esto tiene algo que ver con TEP? Bueno, es que el TEPT es un trastorno en sí mismo, ¿no? Con todo un conjunto de síntomas. Entonces, un flashback solo no hace el TEPT, ¿cierto? Entonces, digamos, podría ser, pero podría ser que no. Ok. Hay una última, no sé si quieras. Ok. Adelante, sí. Julio nos dice, ¿considera que los estilos de personalidad histriónicos se asocian en mayor medida a las conductas suicidas? Hablando específicamente de trastornos de la personalidad, lo más frecuente, los diagnósticos que se asocian más a la tentativa son límite y antisocial. Ok, con eso cerramos el bloque de preguntas y al finalizar a lo mejor si nos da tiempo otro bloque. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti. Venga, entonces, ok. Entonces, este es un modelo conductual que se desarrolló y se publicó en el 2020, que prácticamente lo que quiere, a lo que se refiere es, en primer lugar, ¿sí? Esto es lo que representa el episodio agudo. Por una parte tenemos que la persona, ¿sí? Está manejando toda una serie de pensamientos sobre su propio malestar emocional. Le percibe como algo intolerable, como algo de lo que no puede escapar, ¿sí? Es decir, como algo que es inafrontable y por último, como algo que nunca va a ceder, como algo interminable. Entonces, esta es la experiencia de la persona durante la crisis aguda. Usualmente está experimentando su dolor como algo que no se puede tolerar, como algo que no va a ceder por sí mismo y como algo que a pesar de sus mejores esfuerzos, no va a ceder. ¿Sí? Entonces, si ustedes prefieren, ¿no? Desde una perspectiva más cognitiva, podríamos decir que la persona percibe su dolor como algo intolerable, se percibe a sí misma como sin eficacia para resolverlo y está desesperanzada de que este dolor va a ceder en algún momento dado. Y por otra parte, hay también toda una serie de ideas o creencias sobre el suicidio como una posible solución de este dolor. La idea es, este dolor es insoportable, es interminable, es inafrontable, entonces si yo me mato, voy a poder escapar de eso. Esto solo no incrementa el riesgo de que haya una tentativa suicida y esta sea exitosa. Para que la tentativa suicida ocurra y sea exitosa en el ambiente, deben de estar disponibles medios para quitarse la vida. ¿Sí? Desde una perspectiva conductual, a esto le llamamos un estímulo discriminativo. Es una situación que está ahí en el ambiente, ¿sí? Que precipita la conducta suicida, porque de alguna manera está informando de que aquí está el medio para lograr el objetivo. Entonces, tenemos una regla, si yo me quito la vida, el sufrimiento va a desaparecer y no hay otra manera de lograrlo, ¿sí? Entonces,
tengo el medio disponible y entonces lo que ocurre es el comportamiento, que puede ir desde escribir cartas, investigar métodos, amenazar con suicidio a otras personas, hacer la tentativa, autolesiones, etcétera. ¿Sí? Otra vez, para que este comportamiento ocurra, el medio para ejecutarlo tiene que estar disponible. Usualmente, ¿cuáles son las consecuencias que refuerzan este comportamiento? Por una parte, reforzamiento positivo interno. Cuando la persona planea el suicidio, cuando la persona se autolesiona, cuando la persona hace la tentativa, ¿sí? La persona usualmente puede llegar a experimentar una sensación de placer o una sensación de control, ¿sí? La persona puede llegar a tener esta experiencia de ya sé cómo lo voy a resolver, ya sé cómo lo voy a lograr, finalmente voy a escapar de este sufrimiento que estoy experimentando. Entonces puede haber, ¿sí?, una percepción de ya lo resolví, ya está bajo mi control. En el momento en el que yo decida, voy a escapar de esto. Y por otra parte, esto normalmente puede hacer que la persona experimente incluso placer, ¿sí? Ya había dicho yo que muchas personas pueden llegar a experimentar una sensación hedónicamente positiva de la autolesión. O bien hay reforzadores negativos, una sensación de alivio, de adormecimiento, no de paz, imaginándome habiendo escapado de esta situación, ¿sí? Por otra parte, también hay fuentes de reforzamiento positivo externo. Muchas veces las personas, cuando me ven decaído, hablando de mi falta de deseos para vivir, me pueden llegar a brindar apoyo, cuidado. Hay expresiones de afecto. Entonces, en cuestiones, ¿no?, en historias de vida donde la suicidalidad es crónica, es recurrente que la persona puede llegar a reportar, esta es la única forma en la cual me toman en serio, ¿sí? La única manera que yo tengo de que las personas entiendan que realmente estoy sufriendo y hagan algo al respecto o me hagan sentir querida, que me van a extrañar, es si yo me lastimo o si yo reporto querer morir. Por otra parte, también existe la posibilidad de que este comportamiento se refuerce de manera negativa, ¿sí? Esto es que realmente esté funcionando para detener la exposición a un problema. Por ejemplo, estoy en el hospital y ya no estoy yendo a la escuela donde me hacen bullying, ¿sí? Como intenté matarme, ¿sí?, porque ya no toleraba el dolor que me generan las discusiones familiares, ahora como que mágicamente el problema se resolvió, ¿sí? Esto es manipulación. Manipulación implicaría que la persona intenta suicidarse, ¿sí?, con la finalidad de sacar ventaja de las demás personas. El cuadro que estoy describiendo no es así. El cuadro en el que estoy describiendo simplemente es un cuadro en el cual, a partir de las consecuencias del comportamiento, y esto ocurre muchas veces de una manera no consciente, no reflexiva, estas consecuencias le refuerzan, ¿sí? Estamos hablando de principios de aprendizaje que no necesariamente son reflexivos. El condicionamiento operante en muchos casos no necesita que las personas nos demos cuenta de cómo funciona nuestro comportamiento, ¿sí?, para que se establezca, ¿sí? Entonces, es posible que la persona reciba ciertos beneficios sociales o cierto alivio sin darse cuenta de esto. Y sin embargo, que estos mecanismos, ¿no?, de reforzamiento, estas consecuencias, perdón, refuercen positiva o negativamente el comportamiento sin que la persona lo note, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre durante el episodio agudo. Esto es lo que nosotros queremos intervenir, ¿sí?, en un primer contacto. En un segundo contacto, lo que nosotros vamos a atacar son estas condiciones de vida dolorosas que hacen que el suicidio sea deseable. Ya en la intervención, nosotros queremos ayudar a la persona a resolver los problemas, ¿sí? Problemas financieros, laborales, ¿no?, violencia, rechazos, pérdidas, ¿no?
fracasos, etcétera, y queremos ayudar a que la persona lidie mejor con su dolor físico o psicológico. Ejemplos, la experiencia de ser una carga, ser rechazado por los demás, etcétera. Entonces, el tratamiento de la suicidalidad implica resolver los problemas que hacen que el suicidio sea deseable y generar un sistema de afrontamiento alternativo al suicidio que funcione. De manera que esto ya no ocurra ante la presencia de estos problemas. Durante la intervención, entonces, hay 3 pasos básicos. Punto número 1, conceptualizar la suicidalidad como una estrategia de resolución de problemas que no resuelve. Esto es, al detectar el riesgo, nosotros queremos tener una conversación con la persona que nos ayude a identificar esta es una conductista, no una cognitivo-conductual, una situación antecedente al comportamiento suicida. Es decir, nos queremos enterar de qué está pasando en tu vida. ¿Sí? Nos queremos enterar de cuáles son las situaciones estresantes a las que te estás enfrentando actualmente y cuál es el malestar que te están provocando. En segundo lugar, queremos saber cómo lo estás afrontando. ¿Sí? Ya de manera muy concreta, ¿hay autolesiones? ¿Hay ideación suicida? ¿De qué tipo? Es decir, ¿hay planeación? ¿Hay preparativos? ¿Sí? ¿Lo has intentado previamente en tu vida? ¿Cómo lo has intentado? ¿Y cuáles son las consecuencias reforzantes hipotéticas de intentarlo? Es decir, lo que nosotros queremos saber es cuál es el problema que el individuo está tratando de resolver al quitarse la vida. ¿Cómo es la forma en la que lo está intentando? ¿Sí? ¿O está planeando hacerlo? ¿De acuerdo? Posteriormente, lo que queremos es generar y obtener un compromiso con un tratamiento centrado en los valores de la persona y en el desarrollo de habilidades. Esto quiere decir que nosotros queremos ahora identificar el por qué no te quitarías la vida. ¿Sí? ¿Qué hay de importante en tu vida? ¿Sí? Que evitaría que intentaras suicidarte. Hay algo que ha impedido que lo hagas todavía, ¿no? En este momento estás hablando conmigo y si me acaban de hablar por teléfono, en este momento estamos hablando por teléfono. Entonces hay algo que tú valoras, hay algo que es importante en tu vida que te mantiene aún dudando de intentar el suicidio. Entonces nos queremos enterar de qué es eso y queremos obtener un compromiso en nombre de esto que es valioso para ti. Por ejemplo, tus familiares, tus mascotas, ¿sí? Tal vez tus propios valores religiosos porque crees que es pecado en nombre de esto. ¿Sí? Que es importante para ti. Queremos que te comprometas con recibir un tratamiento centrado en desarrollar habilidades. Desarrollar y fortalecer habilidades que permitan resolver tus problemas y que permitan lidiar con tu dolor sin que éste se convierta en un sufrimiento insoportable. Entonces, prácticamente lo que le queremos decir a la persona es, hay esperanzas, ¿sí? En nombre de lo que es importante para ti, podemos irnos con un tratamiento que te lleve a tener una vida más satisfactoria y que te ayude a hacer uso de tus habilidades o fortalezca o donde puedas aprender habilidades que no tienes, que te ayuden a resolver problemas y a lidiar con tu dolor de una manera que no lo convierta en algo insoportable. Es decir, queremos obtener un compromiso con un tratamiento que se enfoque en el manejo del estado mental y emocional actual. Queremos generar esperanza y tolerancia y que se enfoque en la resolución de problemas, provocar o generar autoeficacia. ¿Sí?
Aquí, usualmente, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo una intervención en primer contacto, esto es un compromiso que estamos obteniendo, pero la manera en la cual se va a atender es haciendo una canalización a alguien que le pueda dar este apoyo. Lo que nosotros podemos hacer ahora es obtener un compromiso con un plan de seguridad, ¿sí? Que implique incrementar la red de apoyo, retirar medios y prevenir la exposición a eventos instigadores que hagan que surja otro episodio agudo. ¿De acuerdo? También queremos proporcionar, aquí es algo que no está escrito, a la persona estrategias de afrontamiento emocional que le permitan lidiar con su malestar antes de que reciba la intervención adecuada. Entonces, vean la secuencia lógica. En primer lugar, me quiero enterar de cuáles son tus problemas de vida y cuál es el dolor que te están generando. ¿Sí? ¿Cómo es que el suicidio pretende, esto es la C, la A, cuáles son tus problemas y el dolor que te genera? La C, ¿sí? ¿Cómo es que el suicidio pretende resolverlos? Y la B, ¿de qué manera, ¿sí?, estás planeando suicidarte? Posteriormente queremos obtener un compromiso con un tratamiento centrado en los valores y el desarrollo de habilidades. Tenemos el compromiso, lo que queremos ahora entonces es generar un plan de seguridad que te lleve a mantenerte comprometido con lo que es importante para ti en tu vida, ¿sí? Te mantenga con vida, obviamente, para lograrlo. De manera general, factores a considerar. Primero, vamos a evaluar factores de riesgo agudo y solo factores de riesgo agudo en este primer contacto. Queremos saber cuáles son los estresores recientes y próximos, pérdidas, cambios de vida, problemas económicos, dificultades de pareja, etc. Queremos escuchar de manera atenta y validar que esto es un problema, validar que esto es grave, validar que con razón estás experimentando tanto dolor. Eso es lo primero que queremos que ocurra, enterarnos de lo que está pasando y validar la percepción de la persona como que esto es un verdadero problema. ¿De acuerdo? En segundo momento, ahora queremos enterarnos de ¿y qué te está provocando esta situación? ¿Sí? Queremos saber cómo es que la persona lo está sintiendo. Y queremos preguntar de manera muy específica, ¿sí?, por su estado anímico, si la persona está durmiendo bien. Obviamente vamos a identificar si la persona tiene un discurso o pensamiento desorganizado o ilógico, ¿sí? Esto de trastornos psiquiátricos vamos a obviarlo en este momento. Notemos que lo que nosotros queremos es identificar, ¿sí?, cuáles son tus problemas y cómo es el dolor que estás sintiendo a partir de ellos. En un segundo momento, ahora le queremos preguntar a la persona cuál es la percepción que tiene del evento y de su dolor. Específicamente queremos saber si la persona lo vive como algo intolerable, ¿sí?, si la persona se vive como incapaz de resolverlo y si vive la situación y su dolor como algo potencialmente interminable. En caso de que sea así, nosotros podemos convencer a la persona, decir de manera directa, ¿sí?, y enfática, enérgica, vaya, que se entiende que lo perciba de esa manera, pero que no es así, ¿sí?, que hay ayuda disponible y que definitivamente la persona puede aprender estrategias o retomar estrategias que funcionen para que ella resuelva el problema y pueda sentirse eficaz para resolver los problemas de vida nuevamente, que puede aprender habilidades para tolerar el malestar que está sintiendo y que definitivamente esto es un problema que va a ceder.
y que con ayuda esto definitivamente va a ceder. Nosotros tenemos que ser enfáticos en eso. Si la persona nos dijera cosas como, pero me lo prometes, lo puedes asegurar, lo puedo prometer y lo podemos asegurar, ¿sí? Porque es verdad. Con el tratamiento adecuado y el compromiso con el tratamiento, es verdad que se desarrollan herramientas para poder tolerar estas situaciones. Es real que se desarrollan y se fortalecen habilidades para resolver el problema. Es real que esto va a ser un episodio doloroso de tu vida, pero va a ser un episodio que tuvo un principio y va a tener un fin. Posterior a esto, obviamente ahora lo que queremos es enterarnos si hay planeación, preparación, precauciones y ensayo suicida. Esto sobre todo con la finalidad de identificar el método, ¿verdad? Para poder hacer la restricción de medios. Queremos preguntar en particular si la persona actualmente consume sustancias. Si bien las sustancias pueden o no ser parte de su plan, es necesario contemplar que la persona en un estado de intoxicación podría tomar la decisión impulsiva de quitarse la vida. Muchas veces las personas incluso lo intentan y después se arrepienten y piden ayuda, y esto les salva la vida. Una persona intoxicada está en menor probabilidad de eso. Queremos indagar sobre los factores de protección. Como ya dije, queremos generar esperanza, eficacia, prometer que se puede desarrollar mayor tolerancia, ¿sí? Ahora queremos preguntar de manera directa, ¿sí? ¿Por qué hasta el momento no has intentado quitarte la vida? Seguramente hay un algo, ¿sí?, que ha impedido que lo hagas. ¿Qué es? Necesito saberlo. ¿Temores relacionados con el suicidio? ¿Qué tal que no lo logro? ¿Sí? Y termino mal, ¿sí? Termino con alguna lesión cerebral, física. Uno tiene que estar de acuerdo con eso. Efectivamente, es muy probable que el suicidio salga mal. Hay una alta probabilidad de que el suicidio salga mal. Es real. Qué bueno que te estás preocupando por eso. Hay mayores probabilidades de que un intento de suicidio fracase de que sea exitoso, ¿sí? Temores morales o espirituales, ¿sí? La persona puede llegar a expresar que es pecado en su religión. Queremos estar de acuerdo con eso, hacer un comentario adicional del tipo, bueno, definitivamente tu sufrimiento es real, ¿sí? Pero no hay nada que te asegure que hay un perdón para un suicida. Hasta donde lo cree tu religión, no lo hay, ¿sí? Ninguna religión está de acuerdo con el suicidio. La persona puede llegar a tener otros problemas morales como, creo que al final del día esto traumaría para siempre a mis hijos. Es real, por tus hijos no conviene proseguir con este plan. Y hacer preguntas adicionales por su red de apoyo, ¿sí? Y hay personas cercanas, tus hijos, tu familia, mascotas, ¿sí? Hay alguien a quien no quisieras abandonar. Si la persona no lo ha mencionado, hay que preguntar. Y una vez preguntando, hay que asegurar que la persona se va a rodear de estas personas, ¿sí? Queremos retirar los medios disponibles. Queremos que la persona tenga compañía, ¿sí? Que la persona tenga a alguien que le pueda hacer compañía para prevenir el riesgo. Hay que animar a que la persona no solo busque compañía, sino que le comente, le haga saber, ¿sí?, del riesgo suicida y de la disponibilidad de medios si es que los hay. Al finalizar, queremos preguntar a la persona también por posible exposición a futuros instigadores del riesgo suicida. Supongamos que la persona nos dijo cosas como, definitivamente creo, ¿no?, que estoy en riesgo nuevamente si me meto en redes sociales y me doy cuenta que mi ex ya está con otra persona, entonces también hay que retirar la exposición a futuros instigadores.
Generar apego y compromiso con un plan de crisis. El plan de crisis es que tengas a alguien que te acompañe, retirar medios y retirar la exposición a futuros eventos instigadores. Si ustedes pueden recomendar estrategias específicas que ayuden a la persona a lidiar con su malestar, por ejemplo, alguna técnica de relajación, está indicado. ¿Cuándo considerar una hospitalización? Bueno, se debe de recomendar una hospitalización cuando la persona no esté en condiciones para seguir las indicaciones, ¿sí? Para adherirse a un plan de emergencia, cuando no hay red de apoyo, cuando no existe la posibilidad de restringir el acceso a medios letales, cuando hay falta de respuesta a tratamiento. ¿A nosotros qué nos ubica? Cuando tenemos una persona en riesgo suicida, cuando tenemos una persona en riesgo que en este momento tiene un discurso desorganizado, nos dice que va a intentar suicidarse y que nada de lo que nosotros podamos hacer o decirle va a impedir que lo intente, hay que ver la posibilidad de que la persona nos comunique con alguien más. ¿Sí? Esto no lo había incluido. ¿Qué hacer cuando la persona llama y ya hizo la tentativa? Cuando la persona ya se lastimó, entonces lo que nosotros tenemos que identificar es nuevamente cómo identificó hacerlo, ¿sí? Y o bien animar a la persona a contactarse con por ejemplo, que pida una ambulancia o que se comunique con alguien que le pueda llevar a recibir atención médica. Eso es no más que eso lo que tenemos que hacer. Identificar cómo lo intentaste para evaluar la severidad del daño y animar a la persona a que pida ayuda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Obviamente lo que nosotros también queremos identificar es si la persona no está en la posibilidad de pedir ayuda, nosotros pedir la ayuda por ella, ¿no? Obviamente, perdón, me estoy comiendo pasos. Siempre que la persona llama, ¿verdad? Esto lo estoy obviando, necesitamos saber de dónde nos llama, dónde está. Siempre queremos ubicarnos, enterarnos de la ubicación física de la persona. Esto no solo como parte de llamadas a suicidas. En cualquier llamada telefónica nosotros nos queremos enterar de esto. ¿Sí? Entonces, claro, si la persona está en riesgo, yo ya debería de contar con la información para pedir a la ambulancia por él. O bien pedirle información sobre una red de apoyo para nosotros poder avisar a esta persona de que la persona actualmente está en riesgo y necesita ponerse en contacto con ella para auxiliarle a recibir atención médica urgente. Eso era todo lo que tenía que decir. No sé si hay más. Ajá, adelante. ¿Alguien tiene por ahí alguna duda? Recordemos utilizar el chat. Y ¿cuántos minutos, Michelle? Yo ya creo nos que pasamos un poco. Creo que podemos tomarnos 10 minutos, no hay ningún problema. Ok, te agradezco. Si tienen, yo los tengo. Ok. Vamos a esperar a ver si por ahí alguien se anima. Dulce nos pregunta, ¿es probable que el paciente no encuentre motivaciones para no suicidarse? Realmente la pregunta, la respuesta que tengo a eso es, depende en realidad de la habilidad del clínico. Sí, o sea, yo necesitaría ver el caso en realidad, pero usualmente esto es algo que hay que tomar en serio. La persona no ha intentado quitarse la vida por algo, entonces necesitamos tener la habilidad para preguntarle a la persona y definitivamente, ¿verdad? También contar con las herramientas personales, con el aplomo, para preguntarle directamente a la persona, ¿por qué no has intentado quitarte la vida antes? ¿Sí? O, por ejemplo, ahorita estás hablando conmigo, porque esa es una realidad. La persona está hablando con ustedes en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué estás hablando conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que la persona dice, pues es que quiero ver si me ayudas. Ok,
Ahí ya estamos hablando de una razón para no suicidarse. La persona está teniendo esperanzas. Entonces yo puedo señalar, ok, entonces tienes la esperanza, ¿sí? De que yo pueda ayudarte. Sí, ok, bueno, estas son buenas noticias porque sí hay ayuda. Yo puedo ayudarte en este momento y además hay tratamientos que funcionan para este tipo de condiciones. ¿Sí? La persona nos puede decir otra cosa, como por ejemplo, es que no sé, hasta ahorita no he encontrado un método que realmente me asegure que voy a lograr suicidarme. Bueno, es que honestamente no hay un método que te asegure que lo puedes lograr sin fallo. Sí, eso es real. Y esa es otra razón para no suicidarse. ¿Sí? Yo señalaría de manera muy enfática, ¿tienes miedo de que las cosas salgan mal? Sí, este miedo es importante, este miedo te dice que no quieres más sufrimiento en tu vida del que ya tienes y la probabilidad de que las cosas no salgan bien es alta. ¿Sí? Entonces, qué bueno que estás ayudando porque este miedo, ¿sí? Es un miedo que tiene razón de ser. Entonces ya salieron dos razones para no quitarse la vida, por miedo a que la cosa salga peor y porque hay algún grado de esperanza. ¿Sí? Podemos preguntar de manera directa, ¿sí? ¿Tienes alguien que sea importante para ti? ¿Tienes hijos? ¿Tienes mascotas? ¿Sí? Es difícil usualmente que las personas nos digan algo como, no, pues no tengo a nadie. Muchas veces es, pues, por ejemplo, por mi gata, ¿no? Porque ¿quién la va a cuidar? Bueno, justo por ella, ¿no? ¿Sí? Necesitamos obtener ayuda. ¿Sí? No sé, tendría que ver los ejemplos, ¿sí? Para saber dónde hacemos en terapia dialéctica conductual, ¿sí? Normalmente decimos que no hay una posición que sea totalmente cierta, ¿no? Donde la persona encuentra razones para suicidarse, usualmente se ocultan las razones por las que no lo ha hecho. ¿Sí? Y la persona normalmente está en una situación de ambivalencia. ¿Sí? Nuevamente, está hablando con ustedes. ¿Sí? En terapia de aceptación y compromiso también decimos que dentro del dolor de la persona, ¿sí? Usualmente también está lo que es más valioso e importante para ella. Incluso el rencor es una razón para no suicidarse. ¿Eh? La persona nos puede decir algo como, pues incluso pues no le voy a dar el gusto a mi exmujer de que me mate. ¿Sí? Bueno, ok, entonces no le demos el gusto, ¿no? Me queda claro que usted tiene serios problemas con ella, ¿no? ¿Sí? Y hay una manera de salir con esta que le haga a usted sentirse orgulloso, ¿sí? Entonces, es más la perspectiva del clínico, ¿sí? Nunca es un problema del paciente no encontrar razones para vivir, más bien es la habilidad y la pericia del clínico para encontrarlas. Bien, gracias. Cecilia nos pregunta, ¿qué se hace con los reforzadores, tanto internos como externos? Se identifican. O sea, necesitaría ver la situación de manera clara, ¿no? O sea, normalmente ya pensando en la intervención, ya no pensando en el plan de emergencia, hay cosas que se pueden hacer con eso. Por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de hacer una intervención también con la familia y nosotros hubiéramos detectado a partir de la conceptualización de caso que la familia realmente no refuerza otras formas más eficaces o más deseables de pedir ayuda, como por ejemplo que la persona reporte sentirse mal, que la persona reporte necesitar ayuda. Si nosotros encontramos que la red de apoyo no es tan de apoyo, como ya dije, ¿verdad? Y castiga esto, o bien no lo refuerza. Cuando la gente dice, pues échale ganas, no está reforzando, no hay una petición de ayuda, ¿sí? Y la petición de ayuda no está funcionando para obtenerla. Lo que estamos obteniendo es un échale ganas. Entonces, como no se refuerza con ayuda esta petición, tiende a extinguirse y tienden a intentarse otro tipo de alternativas. Entonces, si nosotros detectamos dinámicas como estos, a veces hay que hacer una intervención con la familia, ver la perspectiva de la familia, hacer notar esto y enseñar a la familia estrategias para que puedan brindar ayuda de manera oportuna y contingente a peticiones de ayuda más deseables. ¿Sí? Esa es una cosa que se puede hacer.
En muchos casos también se interviene con el manejo de contingencias para que no se refuercen este tipo de comunicaciones u actos, ¿vale? Entonces, convertir a la red de apoyo, ¿sí? Darles herramientas para que sean red de apoyo. Eso se hace con las contingencias. Por ejemplo, con los reforzadores privados, la sensación de control, ¿sí? Podemos ayudar a que cuando la persona desarrolle mayores estrategias de afrontamiento, distinga lo que es verdadero control de lo que es la ilusión de control, ¿sí? No es lo mismo tener un plan de afrontamiento que funcione a mediano y largo plazo, ¿sí? Versus el notar que solamente estoy pensando en cómo voy a escapar de mis problemas. Normalmente la sensación apetitiva, ¿no? De realmente resolver es mayor. Balances decisionales, encontrar valores, ¿no? O motivaciones de la persona, que la persona pueda distinguir, este afrontamiento es más congruente con lo que es importante para mí en mi vida que suicidarme, hace que este reforzamiento de estar en control o de alivio del suicidio sea menor, ¿sí? Tenga menos valor y tenga mayor valor el sentir, lo estoy enfrentando como una persona íntegra, estoy siendo valiente, me estoy volviendo más fuerte psicológicamente, etcétera. Nada, son ideas rápidas que puedo generar de cosas que normalmente se hacen, ¿no? No puedo dar información más específica porque necesitaría ver el caso concreto. Y nuevamente, ya estamos hablando de la intervención, ¿no? Ya no estamos hablando del primer contacto. Michelle, ¿te parece una última pregunta? Hay varias, pero tampoco te quiero quitar tanto tiempo. Una última Yo tengo el pregunta. tiempo, la Ah, ok. verdad, o sea, para serte honesto, yo tengo el tiempo. Yo más Ok, bien estoy sujeto a lo que ustedes me digan. ok, perfecto. Ansaya nos pregunta, ¿puede entenderse que desde que llama es porque hay algo que lo está deteniendo, no? Sí. Ok. Marta nos pregunta, si te dicen algo como no tengo miedo a morir y eso me hace pensar entonces, no me importa la vida y si no me importa la vida, entonces pienso que puedo suicidarme. Y estoy pensando cómo, ¿ya es una idea suicida? Sí, ya es una idea Ok. suicida. Laura nos pregunta, si la persona nos llama bajo el efecto de alguna sustancia, lo mejor es llamar a emergencias, aunque no haya usado para necesariamente cometer suicidio. Obviamente aquí es una cuestión de juicio clínico, ¿verdad? Porque, claro, la persona no es lo mismo está intoxicada que la persona está impedida para comprometerse con un plan de seguridad. Todo depende del grado de intoxicación, ¿verdad? Obviamente. Esto es un juicio clínico. Ariel nos pregunta, y si por ejemplo llama a la persona después de haberse hecho daño, pero ya fue recibida ayuda médica y nos llama solo porque somos terapeutas, ¿cómo se maneja? Bueno, este no es un mal panorama, ¿no? En realidad lo que tenemos es, hay riesgo suicida porque hay una tentativa reciente, entonces nosotros igual hacemos la evaluación, ¿no? ¿Qué es, cuál es la situación, ¿no? ¿Cómo te sentías frente a esta situación, ¿sí? Para intentar afrontarla de esta manera, ¿qué es lo que tú pensabas que resolvías al intentar esto, al intentar quitarte la vida? ¿Verdad? Todavía lo piensas, todavía lo deseas, ¿de qué manera? ¿Sí? Entonces simplemente seguir con la evaluación. Okay. Marisa nos pregunta, ¿consideras que habría diferencia en intervenir con niños y con adultos mayores en crisis aguda? En caso de que sí, ¿cuáles serían? No, o sea, la intervención es exactamente la misma. O sea, contemplemos que al final del día, salvo obviamente adecuar el lenguaje, la velocidad del discurso, etcétera, pero en realidad piensen nuevamente en que el análisis funcional, ¿sí? Lo que nos plantea es, hay una situación de mucho malestar y mucho dolor, ¿verdad? En esta situación se hace más deseable un afrontamiento centrado en el suicidio, ¿sí? La situación motivacional es esta, ¿verdad? Es como, si yo estoy deshidratado, automáticamente el agua, ¿no? Se vuelve lo más deseable para mí en mi vida. Si yo estoy sufriendo muchísimo de manera desesperada y dependiendo de mi historia de vida, el suicidio es una posibilidad, ¿no? Lo he aprendido,
trascendido, ¿no?, ciertas limitaciones como para pensar que está prohibido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que igual hay que entender cuál es esta situación, cuál es el dolor, cómo la persona lo percibe, y después hay que ver ahora sí en el ambiente disponibilidad de medios letales, situaciones desfavorables como abuso de sustancias, soledad, y nosotros tenemos que proceder incrementando la red de apoyo, ¿verdad? Queremos que la persona obtenga ayuda, que haya alguien que le esté acompañando hasta que recibe un tratamiento de manera formal. Queremos retirar medios. Queremos prevenir que la persona se exponga nuevamente a factores estresantes agudos y proveer de 1 o 2 estrategias de gestión emocional. Lo mismo con un niño, lo mismo con un niño. Obviamente los cuidadores primarios normalmente van a ser quienes les acompañen. En el caso de adultos no tanto es así. En el caso de adultos mayores usualmente son los hijos los que van a ser los cuidadores, ¿no? Con adultos mayores la única cuestión, perdón Gerardo, sé que tienes la pregunta ahí, pero... No, no te preocupes. Con adultos mayores hay que ser más insistentes en preguntar sobre el riesgo. Sí, normalmente el riesgo en adultos mayores es mayor. Sí, los adultos mayores están usualmente más solos. Normalmente ya han vivido su vida y esto da la percepción de ya no pierdo nada, ¿verdad? Y normalmente hacen tentativas con medios más letales, pero que son, sí, más letales, más seguros, ¿no? Entonces hay que tener especial persistencia con los adultos mayores, ¿no?, para hacer la indagación. Perdón. Ya. Ilsen nos pregunta, si nos llama una persona en riesgo agudo y logramos intervenir para que salga el peligro de tentativa suicida en ese momento, pero la IS persiste con riesgo real a futuro, ¿qué recomendación podemos dar al finalizar la llamada? Definitivamente hay que obtener un compromiso con, nuevamente, el plan de emergencia con miras a que la persona reciba un tratamiento. ¿Sí? La intervención exitosa obtuvo tanto el compromiso con un plan de emergencia como el compromiso con iniciar un tratamiento. Pensemos nuevamente, los factores de riesgo crónicos, ¿sí?, como los problemas de vida, la intolerancia al malestar, la desesperanza crónica, ¿no? Esos se resuelven ya en un tratamiento formal psicoterapéutico. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser normal que persista la ideación suicida? No, va a ser normal que persista la ideación suicida. O sea, en el momento en el que hagamos la intervención para la emergencia, no va a ceder la ideación ni la planeación. ¿Sí? Solamente estamos ayudando a la persona a generar mayor esperanza y comprometerse con lo que le puede ayudar a largo plazo. Pero definitivamente no representa un tratamiento de la tendencia suicida. El plan de emergencia no es tratamiento de la suicidalidad. El tratamiento de la suicidalidad ya es una intervención formal que va a tener una duración más o menos larga, dependiendo de la cronicidad del problema. Adriana, bueno, más que una pregunta es un comentario. Trabajé en una línea de emergencias 911 y estos casos son de desorientación y vulnerabilidad. Pueden manejarse por lo regular bien en condiciones directivas. Necesito que sueltes el arma, ahora es necesario que salgas y te pongas en un lugar seguro. Dame el teléfono de alguien que pueda acompañarte en este momento, etc. Ojalá hubiera tenido esta información para proporcionar una mejor intervención en crisis psicológica. Muchas gracias. Diana González nos dice, considero que en personas con rasgos y, en este caso, TLP, las tentativas son impulsividad. Si es así, ¿qué otros factores de protección podemos utilizar? Lo que estoy comentando aplica independientemente de la situación de la persona. Nelly nos dice, trabajé con un paciente que tuvo 2 intentos suicidas porque cumplió su condena de 6 años en la cárcel de Estados Unidos y decía que no le gustaba la vida fuera de la cárcel. ¿Es probable que esta persona lo cumpla? No entendí muy bien.
¿Me puedes repetir? Claro, trabajé con un paciente que se tuvo 2 intentos suicidas porque cumplió su condena de 6 años en una cárcel de Estados Unidos y Ah, decía ya, que no le gustaba la vida fuera de la cárcel. ¿Es probable ya. que esta persona lo cumpla? Después de haber salido de la cárcel, hizo sus 2 tentativas porque no le gusta la vida fuera de la cárcel. Es correcto. Ok. Nuevamente, aquí está la percepción de desesperanza, ¿no? O sea, es nuevamente nunca voy a tener una vida como la que tenía ya. ¿Sí? Está la baja autoeficacia, definitivamente está el no tengo herramientas. Y cuando trabajamos, obviamente, con este tipo de poblaciones, lo que vemos es que, claro, usualmente dentro de la cárcel hay toda una cultura y es un estilo de vida. Entonces, la persona es alguien, muchas veces dentro de la institución penitenciaria, tiene un proyecto de vida, tiene algunas tareas, tiene sus aliados, tiene sus enemigos, tiene que hacer. Es una persona que sabe vivir dentro de la cárcel, pero no necesariamente se percibe como que sabe vivir fuera de. Entonces, está, yo diría, de manera fluorescente, la desesperanza, ¿sí? La baja autoeficacia, ¿sí? Y en algún momento está, o de manera crónica, la intolerancia a esta percepción de malestar emocional. Entonces, nuevamente ahí está la necesidad, ¿sí? De generar esperanzas, de prometer que la persona puede desarrollar habilidades para hacer una vida fuera de la casa, ¿sí? Identificar qué le ofrecía ese tipo de vida y cómo lo podemos obtener fuera de la cárcel, como una manera de mantenerse con vida. Nuevamente, ¿es posible que la persona cumpla mantenerse con vida? Sí, claro, siempre y cuando desarrolle herramientas. Si no desarrolla herramientas, el pronóstico no es bueno. Para mí, ya pensando en una cuestión psicoterapéutica, los factores de riesgo, los factores de protección a largo plazo van a ser desarrollar habilidades de tolerancia y aceptación del malestar psicológico, habilidades sociales que ayuden a la persona a generar redes de apoyo, estrategias de gestión emocional y resolución de problemas que le ayuden a lidiar con dificultades de vida. ¿Sí? Si la persona tiene eso, la persona ya no tiene necesidad de recurrir al suicidio como una manera de afrontar su malestar emocional. Mejor aún, si la persona puede generar cambios en su vida de manera que experimenta su vida como algo que merece la pena vivirse, como algo que tiene significado o valor, menos voy a pensar en quitarme la vida. ¿Por qué habría de quitarme la vida si mi vida me gusta? ¿Verdad? Pero ahí es donde estamos pensando ya en trabajar sobre los factores de riesgo crónicos, que prácticamente a lo que llevan es a la infelicidad y a la intolerancia, desesperanza ante la infelicidad. Y finalmente, Ansella nos pregunta, ¿hay forma de comprobar el compromiso pactado? Nunca está de más hacer una pregunta adicional como eh, ¿habrá algún obstáculo que puedas detectar para cumplir con estos acuerdos? Yo normalmente digo cosas como que ya tenemos un plan. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando este plan pierda credibilidad? Porque en algún momento, ¿no? Es decir, a las 2 de la mañana va a llegar tu peor momento y vas a dudar de que este plan puede funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? ¿Sí? Ok. Y si ya es la última pregunta, la última indicación entonces. La última indicación es, siempre hay que hacer una llamada de seguimiento, ¿verdad? Definitivamente hay que hacer una llamada de seguimiento entre 2 horas, 24 horas después, para asegurarnos que el consultante eh, está bien y que realmente se ha hecho la restricción de medios, que realmente ha obtenido apoyo, que realmente ha llamado al lugar donde le pueden ofrecer atención. De no ser así, entonces ahora lo que nosotros necesitamos hacer es renegociar el compromiso.
¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un entrenamiento cognitivo-conductual, fácilmente se puede hacer un ventajas y desventajas de por qué no lo has hecho, por qué sí lo podrías hacer. Nuevamente, nosotros de manera muy directiva, sí funciona, yo creo en ti, decir yo creo en ti es fuerte, normalmente funciona, ¿sí? Y reafirmar el compromiso y volver a hacer la llamada de seguimiento. En términos de intervención, eso es lo adecuado, y en términos éticos, eso es lo correcto. Pues bueno, Michelle, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de brindar. Yo creo que fue muy, muy educativo el proceso y te agradezco muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias. Pues espero que sea útil. Esperemos también que pues, las diapositivas, los artículos sirvan para fortalecer lo que probablemente se olvidó o no se mencionó, ¿no? Por ejemplo, alguien por ahí escribió rápido, habría que comunicarse con algún familiar. Creo que ya se mencionó, hay que hacerlo. Y pues es todo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor. Y pues nada, buena suerte.